Lo importante es la lógica que hay. Hay una cantidad de lógica tremenda. Misma lógica que va a utilizar de otra manera en el seminario 15 para hacer acto, acción y actinauto. Y pasaje al acto. Hacer la lógica. Siempre castrada de falta. Hay una que no se cumple, una intersección que no se puede hacer, una operación que no hay. ¿Me explico? Siempre es el universo de la falta. Siempre el universo de la falta. Siempre. Y el sujeto dividido, que en ese momento no se sabe de dónde viene, que es lo que tiene que resolver después. Porque fijaros que después del seminario 14 es cuando recupera lo del el uno y el ese uno y el uno y el uno y vuelve para ver de dónde saca el sujeto dividido. Porque el sujeto dividido lo había sacado ¿de qué? De una operación lógico-matemática también, basada en el seminario de la angustia. Y había hecho una abstracción del objeto, como un resto. A mí eso no me gustó nunca. Tengo que reconocer que lo vi brillante, pero no me gustó nunca. ¿Por qué? Porque Freud, y yo creo que tiene razón, dice, lo primero que hay es el objeto. Cuando dice la primera identificación original es al padre o los padres, dice Freud. Y en ese momento, un poquito antes o un poquito después, aparece el objeto. Y cuando dice el objeto, Freud se refiere al objeto pulsional. Cuando Freud dice object, y se traduce por objeto, es objeto pulsional, no objeto, no sage, la cosa, la representación de cosas en el mundo. La real te da un golpe y él dice representación cosa, porque supone que habría una cosa por ahí. Porque en la filosofía, ¿qué diferencia hay entre los objetos y las cosas? Las cosas son entes, están ahí, y los objetos son representaciones de las cosas. El objeto, la filosofía, es la representación de la cosa. Entonces, ¿qué representa el objeto pulsional? La cosa que no tenemos. En el fondo, el objeto A representa la muerte. Siempre representa la muerte. ¿Por qué? Porque de objeto A, porque nos vamos a morir. Porque nos falta la manca, nos falta algo. Nos falta que lo que tiene el virus, que se replica y no se muere. Hay que matarlo, no se muere. No se muere per se, se puede morir por las condiciones, por el ambiente, por las razones que sean, pero no se muere per se. Nosotros somos vainas de nuestros genitales. No somos más que eso. Lo que importa es la especie, cosa que se ve cuando una especie está en peligro. ¿Qué importa? El código genético, los óvulos y el semen. Los individuos ya los transfieren. Todos somos las vainas. Somos la caja donde van los bombones. ¿Pero qué queremos? Entonces queremos importar. Entonces queremos ser un sujeto, queremos existir, tenemos un deseo, todo ese problema que tenemos. A la especie le importamos un cuerno. La especie es así. La especie es el código genético, como la película de los dinosaurios. Si tienes código genético y tecnología, lo vuelves a hacer otra vez. Por eso cuando ahora los animales están en extinción, en peligro, guardan los códigos genéticos. ¿Vale? Bueno. Entonces, en ese momento Lacan es más lógico, insisto, que topólogo. Ahora, ¿qué hace? Nos construye una lógica del fantasma que a su vez se constituirá como una máquina lógica de calcular. Una vez constituido el fantasma, será un consistente maximal
Ahora explicaré lo que es. Y será incompleto. Consistente maximal, ¿qué quiere decir? Hacer un conjunto muy grande que sea consistente, es decir, que no tenga ninguna contradicción, es muy difícil. Pero se puede hacer un subconjunto en el cual, mientras operes y no te salgas de él, los resultados que te doy no te salgan de ese conjunto, sea consistente. Se llama un conjunto consistente dentro de uno que no lo es. Un subconjunto consistente dentro de uno que no lo es. Si es el mayor de los consistentes, es el máximo. Entonces, el fantasma es consistente, cosa que el otro no. Hay una diferencia importante. De ahí que cuando no hay fantasma, ¿qué dices? No toca ahora, sé que va de un sitio a otro. El fantasma sigue una lógica consistente, pero no es completo. Es decir, hay tesis que no puede validar. Como hay tesis que no, porque eso es la incompletud, tesis que no puedes decir si es verdadera o falsa. Eso es lo que se llama la decibilidad. No son decibles. Que a veces se dice decible, a veces se dice decidible. Y me gusta más decidible. No son decidibles, no se puede saber si son verdaderas o falsas. Y es cuando el sujeto llama a la puerta de alguien, de un psicoanalista, de un psiquiatra, de lo que sea. Y trae una pregunta, que es la que no ha podido validar. Mientras el sujeto ha podido validar con su fantasma, de la manera que sea, está más tranquilo que un ajo. Está en su casa como mucho un poco de angustia y tal como están ahora, un poquito antidepresivo y a correr. Ya son 2 días. No hay ningún problema. Cuando alguien viene, no es que viene porque viene agobiado por su fantasma. Ese es un mal criterio milleriano. Viene agobiado porque su fantasma no funciona. Es cuando el fantasma no le va. Es verdad que escucharemos al fantasma intentándolo, pero no le va. No consigue concluir. ¿Por qué? Por incompleto. Por eso es muy importante toda la parte de lógica para entender un poco esto, que si uno se la puede saltar en el libro, donde se explica lo que es la completud, lo que es la consistencia, y lo que es la incompletud, la decibilidad, este tipo de cosas, de las que se encargaba Gödel, sobre todo, que fue el que se dedicó a dar por saco. Y es donde empieza la sintaxis, la semántica, este tipo de cosas, y cada vez que yo las nombro, todo el mundo se pone los nervios, y mejor no los voy a nombrar, porque se pone todo el mundo los nervios, y además demasiada conceptos, ¿vale? Pero cuando el sujeto viene, neurótico o perverso, es porque su fantasma falla. Y entonces, ¿qué hace? Ahí donde falla, ¿qué hace? Síntoma. Esa es la tesis de Lacan en principio. Hace el síntoma. Se inyecta, gráfico del deseo, se inyecta en la enunciación y hace síntoma. Luego el síntoma será más complicado. Pero de momento hace síntoma. ¿Por qué? ¿Qué es hacer síntoma? Demostrar un fracaso. Es un fracaso, algo que no se consigue hacer. Se cierra con un síntoma. Porque el síntoma viene a ser un poco así como cuando uno no puede cerrar la puerta y le da un portazo, ¿no? Un clavo. Hace lo que puede para cerrar. Ese es el síntoma. Toda esta lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que esta máquina de calcular, hemos dicho que es simbólica e imaginaria, fundamentalmente simbólica, y que lo real queda fuera. Entonces, si fuese una superficie que tuviera 2 caras, podríamos estar en el lado de adentro y en el lado de fuera y estaríamos frente a lo real. Pero si solamente tiene una cara, es un plano proyectivo, entonces lo real siempre está fuera. Des la vuelta que ves, no te enfrentas a lo real nunca. Se tiene que romper y abrir, que es cuando se mueve el objeto. ¿Y cuál es la señal que te lo indica? La angustia. La angustia es la señal de que lo real está cerca, de que te abres. Porque la realidad, todos creemos que es lo real. ¿Me explico? Todos creemos que la realidad es lo real. En cambio, lo real no es la realidad. Entonces, cuando la realidad se abre un poco, y para que se abra el objeto tiene que moverse, por eso Lacan dice la angustia no es sin objeto.
porque era la tesis era psiquiátrica, ¿no? La angustia no tenía objeto. No es sin objeto, pero no está causada por el objeto. El objeto lo que hace es moverse y desvelarte algo de lo real. Y lo real es el horror, los terrores nocturnos de los niños. Es eso. No son las fobias, ¿eh? Son los terrores, es eso. Ese es el terror. ¿El terror qué es? Que se te acabe la superficie. Porque fuera de la superficie no existes. Pero no, dentro tampoco, pero es que no existes ni representado. Eso se ve muy bien en algunas psicosis, que no pueden salir de una zona. Y según se van alejando, tenía un señor que según se iba alejando, vivía en una zona residencial, y según se iba alejando a la casa, cada vez la angustia iba subiendo. Y tú decías, y le habían puesto fóbico. ¿Cómo que fóbico? Ya fobia nada. El significante fóbico justamente es la solución más neurótica para esa angustia, recogerla en un significante. ¿Me explico? Ya hay algo ahí que te aguante. Eso no tiene ningún significante. Simplemente estoy lejos. Por eso, cuando hay agarofobia, sospechar siempre de la estructura, ¿eh? Siempre. Agorafobia guapa, un momento agorafóbico, una agorafobia bien construida, siempre sospechar de la estructura. Porque claro, el fantasma, en tanto, y ahí es donde pone el plano proyectivo, en tanto está cerrado, no sales nunca, y vas dando vueltas por allí dentro, te pasas de la cara de dentro a la cara de fuera, porque como está retorcido, te crees que ves desde abajo, ves desde la cara de fuera, ves la cara de arriba, la de dentro, pero no es la misma cara, no sales nunca, estás tranquilo. En el momento en que la superficie está rota, primero, hay abismos, bordes de abismos, y segundo, no estás seguro que no te caigas. Y eso es el terror. Yo creo que es la mejor definición que se puede dar, la diferencia entre la angustia y el terror. Y por eso, a veces en la psicosis se les pasa, y a veces los psiquiatras son muy poco cuidadosos con el terror. Los psicóticos pasan terrores muy serios, y los espectros autistas también. Yo daría el asunto por terminado hoy, que creo que bastante dicho.